Hola chicos, soy su asesor Sebastián Pereira Álvarez y hoy vamos a ver la lección 4. Para esta lección ya es una lección un poco más compleja, un poco más avanzada respecto a los temas de trigonometría y física, por lo que es necesario que tengan bien claros los temas de las lecciones anteriores para poder comprender ya que utilizaremos las fórmulas vistas en las lecciones anteriores para poderlas aplicar en esta lección y en futuras lecciones. Sin más dilación, vamos a comenzar con la lección. Los vectores y una breve introducción a la trigonometría. Durante las anteriores lecciones estuvimos viendo el plano cartesiano, los tipos de movimiento y la rapidez. Muchos les habrá llamado la atención el hecho de que utilicemos siempre el término rapidez y no velocidad. Esto es debido a que en la trigonometría y la física, la rapidez y la velocidad son dos cosas totalmente distintas. La rapidez es el cálculo en base a distancia y tiempo de a cuánto va un ser o un objeto. Ya lo vimos antes, a 60 km por hora, a 20 metros sobre segundo. En cambio, la velocidad incluye un factor importante, una dirección y una magnitud. La velocidad va a estar definida también por lo que son los vectores, pero aquí la duda es ¿qué es un vector? Para no alargar ni complicar la lección, un vector es una dirección a la cual va un objeto definida por cierta magnitud. En este caso, les tengo un ejemplo sencillo en parte del plano cartesiano donde podemos ver un vector. El vector vendría a ser la línea roja. Como podemos ver aquí, esta línea roja vendría a ser el vector. La dirección está definida por un ángulo, el cual llamaremos θ. Y la magnitud está definida por el valor en R. Sé que en estos momentos es un poco confuso ya que es un nuevo término, pero para hacerlo más sencillo simplemente tómenlo como que un vector es la fusión de la magnitud y la dirección de un objeto. En este caso, como les dije, está definido la dirección hacia dónde va por un ángulo y la magnitud hacia cuánto llegó hasta aquí por el valor en R. Para poder conocer los vectores también tenemos que conocer los catetos. Los catetos son aquellos valores adyacentes que se encuentran al vector y al ángulo. Hay dos tipos de catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto se le conoce por su nombre debido a que es opuesto al ángulo. Siempre el cateto va a estar opuesto en la otra punta a donde se encuentra el ángulo. Si el ángulo lo viéramos aquí, entonces este sería el cateto. O si lo viéramos aquí, este sería el cateto opuesto. El cateto adyacente se le conoce así también porque se encuentra adyacente al ángulo. ¿Esto qué quiere decir? Que se encuentra pegado siempre al ángulo. Aquí lo tenemos. Este vendría a ser el cateto adyacente y este vendría a ser el cateto opuesto. Para conocer los ángulos tenemos que ver los diferentes tipos de ángulos que hay y la clasificación en las cuales se encuentran. Es bastante sencillo y es algo que ya debieron haber visto antes en la primaria o en la secundaria, pero lo vamos a retomar aquí. Podemos ver 5 tipos de ángulos básicos, que son los ángulos agudos, aquellos que miden menos de 90 grados, los ángulos rectos, que se denominan por ser una línea recta y miden exactamente 90 grados, y los ángulos obtusos,
que miden más de 90 grados, los ángulos llanos, que son completamente planos, que miden 180 grados, y los ángulos completos, que miden los 360 grados, o sea que ya dieron la vuelta completa. Nosotros vamos a estar trabajando normalmente con estos tres. Pueden llegar a ver el ángulo llano, y el ángulo completo casi no se suele trabajar con él, ya que es la vuelta entera que se realiza en su mismo eje. Al conocer ya los tipos de ángulos y al conocer ya los catetos, podemos ver las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son aquellas que nos permiten definir el valor tanto de los catetos, de la hipotenusa, como del ángulo. Como ya definimos antes, en este caso, aquí tenemos el ángulo, aquí tenemos el cateto opuesto, aquí el cateto adyacente y aquí la hipotenusa. Para ver estos, se definen de una forma muy sencilla. Nosotros vamos a saber que el seno del ángulo, que aquí está definido como alfa, pero también puede estar definido como teta, el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el valor del cateto opuesto, que vendría a ser este, y el valor de la hipotenusa, que vendría a ser esta, si nosotros sacamos el seno inverso de esta división, podremos obtener el valor del ángulo. O por ejemplo, si nosotros sabemos el valor del ángulo, digamos 60 grados, y el valor de la hipotenusa, que digamos que es 40, podemos pasar para acá la hipotenusa y saber el valor del cateto opuesto. Esto va a aplicar para todos los catetos y la hipotenusa que hay, así como el ángulo. Dependiendo de si tenemos el valor del cateto opuesto, del cateto adyacente o de la hipotenusa, vamos a utilizar alguna de las 6 razones trigonométricas que conocemos. Ahora, los componentes axiales son los catetos que ya conocimos. Se les conoce como componentes axiales porque son aquellos que están complementando al vector, que es lo que más nos importa en estos momentos. Como vimos, el vector es la hipotenusa y los componentes axiales son los catetos opuestos y adyacente. En este caso podemos ver que el cateto adyacente viene a ser Rx. ¿Por qué? Porque se encuentra en el eje de las X. Y el cateto opuesto viene a ser RY, porque se encuentra en el eje de las Y, como ya vimos antes en la lección 2. Vamos a ver que estos componentes axiales van a estar definidos por 3 valores. Lo que vendría a ser la magnitud del vector y el ángulo. En dado caso de ser el cateto adyacente o el componente axial en el eje de las X, vamos a utilizar la magnitud del vector por el coseno del ángulo. En dado caso de ser el cateto opuesto o el componente axial en el eje de las Y, va a ser la magnitud del vector por el seno del ángulo. Al conocer todos estos valores, podemos entrar en el tema principal de la lección, el movimiento parabólico. El movimiento parabólico es la fusión del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento vertical, temas que ya vimos en las lecciones anteriores. En resumen, el movimiento parabólico es la fusión del movimiento en horizontal y el movimiento en vertical. Aquí veremos un ejemplo. Un jugador del Manchester United se encuentra en posición del balón a 60 metros de la portería, tomando en cuenta que por aquí hay una portería. El jugador chuta el balón y este sale disparado con un ángulo de 30 grados respecto al suelo y con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. La pregunta es, ¿llegará el balón hasta la portería? Tomando en cuenta los valores que ya tenemos, sabemos que el vector va a una magnitud de 25 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados, tomando en cuenta el coseno debido a que el resultado va a estar en el eje de las X. Vamos a ver la solución.
Vamos a ir viendo paso a paso cómo resolver esto. Primero, tenemos que identificar nuestros componentes axiales, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Identificando estos componentes, vamos a ver primero en el movimiento rectilíneo uniforme, que vendría a ser el cateto adyacente. Vamos a tomar en cuenta la fórmula original y veremos que podemos sustituir la velocidad inicial y el ángulo multiplicado por el t, que vendría a ser el tiempo, una información que no nos otorgaron pero que vamos a obtener más adelante. La distancia inicial, como se toma en cuenta que no nos otorgaron esa información, siempre se toma como 0. Al sustituir los valores que ya teníamos, podemos obtener que la distancia en x va a ser igual a 25 por el coseno de 30 grados por el tiempo. El siguiente paso va a ser identificar los mismos valores, pero en el eje de las y's. Podemos sustituirlos fácilmente debido a las fórmulas que ya nos otorgaron. Tomando en cuenta la fórmula para la distancia en vertical, podemos sustituir los valores de la gravedad, la velocidad, el ángulo y, como dijimos, la distancia inicial se toma en cuenta como 0. Teniendo ya nuestros dos valores definidos en el eje de las x y en el eje de las y, podemos sacar el cálculo del tiempo. Esto lo vamos a hacer sustituyendo los valores y creando una fórmula general. La fórmula general es algo que ya debieron haber visto antes. En dado caso de que no, también vamos a hacer las videollamadas por dudas para poder resolver esto. Aplicando la fórmula general nos va a otorgar dos tiempos, un tiempo en 0 y el tiempo final. El tiempo en 0 ya sabemos que va a ser el tiempo inicial. El tiempo final va a ser el del valor mayor, que vendría a ser 2.55. Tomen en cuenta que los tiempos en este tema siempre tienen que dar en positivo. Teniendo ya el valor del tiempo, que vendría a ser 2.55, olvidaremos por el momento el t igual a 0, podemos sustituir en nuestros valores y ya vamos a poder ver en la distancia en x, que vendría a ser en nuestro eje de las x, en el tiempo final, a qué distancia cayó. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, al sustituir en la fórmula en x, podemos identificar al final en qué tiempo cayó, tomando en cuenta la altura. ¿Esto qué quiere decir? Si la altura es igual a 0, quiere decir que el balón ya cayó. Nuestro objetivo es saber si va a alcanzar a caer dentro de la portería. Nosotros sabíamos que la portería estaba a 60 metros, pero al sustituir nuestros valores e identificar que el balón va a caer en 2.55 segundos, sabemos que va a caer el balón a 55.21 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que el balón no va a alcanzar la portería, ya que no alcanzó nuestra meta de 60 metros. Para este punto, les recomiendo intentar hacer el ejercicio en casa, resolverlo. Sé que son varios pasos para poder resolverlo y tomando en cuenta las lecciones anteriores, pero ya es un tema un poco más complejo, un poco más difícil, así que va a requerir un poco más de práctica. Recuerden hacer sus ejercicios en casa, las tareas y atender a las videollamadas. Cualquier duda que tengan, las vamos a resolver durante estas videollamadas. Las hacemos los miércoles a las 6:30 de la tarde. De cualquier forma, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, nos lo pueden atender por nuestro grupo de WhatsApp, que pueden encontrarlo desde la plataforma, y desde ahí podemos resolver todas las dudas que tengan. Por hoy, por esta lección sería todo. Este es el movimiento parabólico. Sé que es un tema un poco más complejo, pero yo sé que ustedes pueden, chicos. Mucho ánimo, cualquier duda pueden contar con nosotros, pueden contar con los profesores. Estamos aquí para apoyarlos y cualquier cosa, no duden en preguntarnos. Tengan un buen día y mucha suerte, mucho esfuerzo.